Buenas noches, televidentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Siempre para nosotros es importante el que usted pueda seguir la programación de TV Color Canal 36 y este programa, Cotopaxi al Aire, un programa 100% producido por BTV Producciones. Esta semana ha sido un poco trágica o bastante trágica en el centro carcelario de la provincia de Cotopaxi. Nos guste o no, ese es el nombre hasta cuando algún momento ojalá y lo cambien, Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi, que está ubicado al norte de nuestra linda ciudad de La Tacunga. Y digo que ha sido una semana trágica porque se empezó informando sobre el fallecimiento de 4 personas, 2 de ellas por coronavirus y 2 murieron como casos sospechosos. Pero posteriormente vino otra tragedia y fue el asesinato de 2 personas privadas de la libertad que lamentablemente fueron asesinados. El uno recibió 5 heridas a la altura del tórax y el otro fue decapitado. Y finalmente hubo otro fallecimiento más. Imagínense, esta vez de una persona que aparentemente se suicidó porque fue encontrado colgado al interior de su celda, de acuerdo a lo que nos informaron las autoridades. ¿Cómo puede pasar este tipo de cosas? Es medio la interrogante que todos nos hacemos. Así es que el día de hoy nos vamos a referir a estos temas, a estas muertes violentas y también a las muertes por contagio de coronavirus. Les invitamos a que nos acompañen, va a ser un programa supremamente interesante. Después de la pausa publicitaria volvemos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al Aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe, hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque, vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019 NCOV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos. La Organización Mundial de la Salud informó que aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019 NCOV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. Hace exactamente 8 días se dijo que en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro habían 2 personas contagiadas por coronavirus y que 9 personas estaban dentro de un cerco epidemiológico. Obviamente a la espera de resultados de 30 pruebas que se hicieron en días anteriores. Pero más sucede que al inicio de la presente semana emite la SNAI, que es la que administra las cárceles en el país, que está dirigido por el general en servicio pasivo de la policía, Edmundo Moncayo, un comunicado en el que dice que se registran 4 muertos, 2 por coronavirus y 2 como sospechosos de coronavirus
acá en el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? Si hace 8 días, o en ese entonces, hace 2 días atrás nos decían que apenas habían 2 contagiados, 2 días después aparecen 4 personas fallecidas. No sé, parece ser que hubo una deficiencia en el manejo de la información, así quiero yo creer y pensar. Pero en el mismo comunicado presentado por la SNAI decía que 2 semanas atrás, es decir, estamos hablando de hace 3 semanas atrás ya, se confirmaron casos sospechosos de coronavirus, se trasladó a los pacientes a hospitales y lamentablemente estos fallecieron. Pero eso no nos habían informado, de eso nunca nos comunicaron, que de paso debo decir que hemos tenido la única fuente informativa que han sido las autoridades de salud o la Policía Nacional, porque el nuevo director de la cárcel no podemos hasta el momento lograr una entrevista con el señor Limaico, conozco que es el apellido. Pero no solamente eso pasó, sino que a renglón seguido de esta información aparece una noticia trágica. Y la noticia trágica era que, lamentablemente, el día martes, en horas de la mañana, se da una riña al interior del pabellón de mediana seguridad, en donde 2 personas son asesinadas. Tomemos en cuenta también de que anteriormente, hace 9 días atrás, es decir, la semana anterior, hubo una persona asesinada ya en el pabellón de máxima seguridad. Al inicio de la semana o en el segundo día de la semana de esta que está a punto de concluir, aparecen 2 personas privadas de la libertad asesinadas. Vamos a conocer detalles con el coronel Edison Valverde, comandante de la subzona Cotopaxi de la policía, para conocer algunos detalles mientras observamos imágenes de cómo estuvo el movimiento el día martes en el centro carcelario. Efectivamente, el día de hoy, en horas de aproximadamente a mediodía, se llamó al 911 indicando que existían 2 personas que se encontrarían fallecidas en el interior del CRS. ¿A qué se motivó que estén fallecidos ahí? Efectivamente, una vez que se ingresó en el sitio, se verificó que son dos personas de sexo masculino, una de 43 años y otra de aproximadamente 28 años, los mismos que habrían sido victimados en el interior del CRS. Uno de ellos tiene varias heridas causadas por arma blanca en su cuerpo y el otro tiene también una herida por arma blanca. ¿En qué pabellones se les halló? Se les halló en el sector de mediana seguridad. ¿Con qué armas y en dónde resultaron heridos ellos y muertos? Principalmente en el tórax, y uno de ellos también fue decapitado. Bien, nosotros tenemos un dispositivo que está generado, efectivamente nosotros hemos hecho inclusive simulacros sobre estos temas. Los tiempos de reacción fueron inmediatos, el personal de Fuerzas Armadas acordonó el área, Policía Nacional ingresó al interior con nuestros equipos de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, también se encontró personal del GIR y del GOE para controlar el orden. De inmediato se cerraron los pabellones e inmediatamente se procedieron a los controles de absolutamente todas las celdas con la finalidad de verificar los posibles autores. También estuvo presente la Fiscalía, como corresponde, las otras unidades especializadas de DINASED, criminalística, que estuvieron en el sector, PJ. También tuvimos la presencia de mi coronel Ceballos, que es el comandante de la zona 3, y también personal de refuerzo del humo con el cual nos encontramos en el interior. El dispositivo ha culminado, la Fiscalía seguramente dará información sobre los posibles autores del hecho. El protocolo a seguir, una vez que se ingresó, primero criminalística fija la escena, una vez que se ha fijado la escena, los elementos probatorios,
son por DINASED embala los cuerpos, se toman versiones y el Departamento Médico Legal, que también está a cargo en este momento del traslado de los cadáveres, los trasladan a la morgue, en este caso de la Tacunga, para que se realicen los respectivos protocolos de autopsia. No, está totalmente descartado, no hubo ningún amotinamiento en el interior del CRS. ¿Qué es lo que hubo ahí? Como les indico, aparentemente hubo una riña en donde resultaron 2 personas muertas. Se encuentra esto en investigación, más resultados se dará posterior. Para finalizar, el arma blanca Reiteramos, no entendemos muy bien cómo es que se dan estas riñas cuando supuestamente debe haber un control exhaustivo dentro de los pabellones de la cárcel regional Sierra Centro Cotopaxi. Pero como les habíamos comentado, ya hubo una persona anteriormente fallecida y vamos a recordar precisamente esta entrevista que igual la mantuvimos con el comandante de la policía para que nos ofrezca detalles sobre la primera persona, cómo murió, en qué condiciones, hace 9 días atrás, es decir, la semana anterior. A continuación. Sí, efectivamente, en horas de la mañana recibimos una alerta de seguridad en donde el pabellón de máxima seguridad femenino tenían inconvenientes. Toda vez que el día de ayer se realizó un operativo y se les decomisó 3 teléfonos celulares. Habían cerrado las puertas. En estas circunstancias acudimos con personal del HUMO, del GIR y otras unidades que se encontraban para la reacción e inmediatamente se logró controlar. El evento sin mayores problemas, ya se encuentran totalmente en calma. Mientras ocurría esto, en el pabellón de máxima seguridad de varones existió un PPL que fue apuñalado. El mismo en una riña, en ese sector específicamente no disponemos de cámaras. Inmediatamente se acudió al sitio, se encuentran totalmente en calma el CRS, también con el personal, porque mientras nos encontrábamos en el otro evento, está trabajando ya las unidades, la señora fiscal acudió al sitio y están tomando el procedimiento respectivo, tanto las unidades de DINASED criminalística. Estamos a la espera de los resultados para saber quién fue el autor de este hecho y cuáles fueron las circunstancias que ocasionaron que ocurra esta muerte. ¿Está fallecido ese PPL? Como yo les indico, sí, una muerte con arma blanca. Inmediatamente se activaron los protocolos, ustedes pudieron observar también, en los perímetros externos se colocó personal militar, el personal de investigadores ingresamos al interior de las instalaciones con las respectivas medidas de bioseguridad y se ha manejado el evento, está totalmente en calma y se están realizando las investigaciones a cargo de la Fiscalía. ¿Esta arma blanca tal vez dónde pudo proceder? Sí, es un arma blanca que seguramente fue, no siempre son armas blancas como nosotros las concebimos, ¿no? Que un cuchillo con su mango, hay muchas veces que ellos generan estos implementos de otros objetos, a veces plásticos, ellos lo realizan. ¿Qué parte del cuerpo precisamente fue recibido? En este momento están todavía en autopsia, ustedes saben bien, por protocolos de seguridad, estamos a la espera que el cuerpo se le realice la autopsia de ley. En este momento todavía no tenemos los resultados. ¿Esa persona era de qué pabellón? Del de máxima seguridad, como les indicaba, del segundo piso. ¿Tal vez se conoce algún dato, algún nombre, alguna persona? En este momento todavía no se les puede proporcionar, pero con el decurrir de las horas se dará ya mayor información. Es decir, en menos de una semana se registraron 3 muertes violentas al interior del centro carcelario. Más si sumamos las muertes de las personas contagiadas y también de sospechosos de casos de coronavirus, estamos hablando ya del fallecimiento de 7 personas en menos de una semana.
pero no son las únicas. Resulta que a reglón seguido se da otra muerte violenta al interior del centro carcelario. Esto aconteció en horas de la noche. Vamos a continuación igual a presentarles una entrevista con el comandante de la policía en Cotopaxi para que nos informe de qué muerte se trató. Sí, aproximadamente a las 18:30 en el pabellón de máxima seguridad, en el pabellón C2A, efectivamente se encontró una persona que se encontraba colgada en suspensión completa del cuello, el mismo que respondía a los nombres de Abarca Zamor Osvaldo, de 36 años, oriundo de la ciudad de Guayaquil, que cumplía una condena por asesinato. Había ya cumplido el 32% de su pena y tenía la alias Pony. Una vez que se le llevó para la respectiva autopsia, el médico legista indicó que había sido suicidio. Bueno, de los registros que se detiene pertenecía al grupo denominado Lagartos. Los tres casos que pasó el día de ayer, tal vez será por alguna pugna de poder dentro de la cárcel. Bueno, en realidad el tema del suicidio es un tema personal, ¿no? Que cada quien toma es una decisión propia. Pero los otros dos eventos donde fueron muertes violentas, según nuestras fuentes de información, podría deberse a algún tema de pugnas de poder en el interior del CRS. Se iniciaron las muertes a raíz, eso se están investigando a ver si es una coincidencia o si es que efectivamente esto incidió en estas últimas muertes violentas que tenemos. ¿De arma blanca? No, precisamente por eso en este momento les indico, es porque después de haber realizado el protocolo de autopsia se puede emitir este criterio. Hasta el día de ayer era posiblemente un suicidio, el día de hoy ya con el protocolo de autopsia ya podemos indicar que es un suicidio. Una vez que se generan los protocolos de autopsia, si los familiares generalmente van por los cuerpos y se les da sepultura. Si es que no tienen, obviamente se asumirán a través de las diferentes entidades también para proceder a sus entierros, inhumación. Y nosotros hemos venido estableciendo prácticamente desde el inicio de la emergencia sanitaria varios simulacros, tanto simulacros en los que han actuado solamente los integrantes de Policía Nacional, cuanto simulacros conjuntos con Fuerzas Armadas. Precisamente nuestra responsabilidad, que es el cerco externo, inmediatamente, como ustedes pudieron haber observado, se activaron los protocolos, se cerraron algunas vías. Cada policía, cada ente sabía en dónde ubicarse. Fuerzas Armadas se ubicó en el perímetro externo, Policía Nacional el círculo interno, y una vez que ya nos encontramos en el interior, se procedió con Fiscalía también a ingresar en algunas celdas para poder realizar las verificaciones y obviamente las primeras indagaciones. Finalmente se registraron 4 muertes violentas en menos de una semana, 2 personas confirmadas por coronavirus, 6, y 2 personas que también fallecieron con sospecha de coronavirus, 8 personas en menos de una semana. 4 por muerte violenta y 4 por el tema del coronavirus. Ese es el resumen. Hay que hacerle seguimiento a estas noticias porque si no se terminan convirtiendo en algo aislado y no debe ser así. Hay que estar muy pendientes de cuáles son los hechos y sucesos que se registran. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos. Su mejor inversión, un buen anuncio,
que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora tienes unas manos seguras. Vuelvo a insistir en que hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la información, porque nos guste o no nos guste, el centro carcelario es parte de nuestra realidad cotopaxenses. Para mal, porque yo no le veo hasta ahora para bien, ningún lado positivo. Lamentablemente, la cárcel está ahí. ¿A dónde van las personas que son contagiadas por los casos de coronavirus? Al Hospital General de la ciudad de Latacunga. No hay a dónde más ir. Y también necesitamos que la información sea oportuna cuando pasen cosas como estas de asesinatos. Creo que ahí sí, al anterior director le vamos a extrañar, al señor Carrillo, que apenas sucedía algo, informaba. Operativos, incautaciones, daba a conocer. Ahora el nuevo señor director, que creo que está un mes en funciones, no quiere hablar, pero para nada, creyendo de que de pronto el centro carcelario es un mundo aparte. Repito, así no nos guste, tenemos que entender que esto es parte de lo que sucede en la provincia de Cotopaxi. Y esta es una realidad, y una realidad que nosotros, los cotopaxenses y los ecuatorianos, merecemos saber. ¿Qué es lo que pasa en el centro carcelario? Recordemos que en estos días se han difundido una serie de videos en donde están reclamando mayor atención. Mencionan que hay un número alto de contagiados en el centro carcelario que sobrepasa una población carcelaria de más de 5.000 personas. Y con callar no se saca absolutamente nada. Algunas personas dicen, infórmense por los medios oficiales, y creen que con un comunicado de un boletín de prensa ya es suficiente. Pues no es así. Necesitamos ruedas de prensa, necesitamos que acepten entrevistas, así sea a través de los medios tecnológicos, el internet, pero necesitamos explicativos. No pueden mantener silencio. Gracias a la gentileza de la policía conocemos y confirmamos estos detalles. Porque si fuese por el señor director del centro carcelario, no pasa nada ya, solo cuando sucede algo positivo para ellos, que están en capacitaciones, que están en charlas, solamente ahí emiten boletín, fotografías, material audiovisual. Cuando pasan desgracias, lo máximo que llega es un comunicado. Sí necesitamos que estas cosas cambien. Con respeto, pero enérgicamente reclamamos que mejore la comunicación del señor director actual del centro carcelario
con los medios de comunicación para que la población esté bien informada de lo que está sucediendo y en base a eso la gente saque sus propias conclusiones. Televidentes, que tengan un excelente fin de semana, cuídense por favor, utilicen correctamente esto que parece no tan importante pero que puede salvar nuestra vida. No la manipulen, traten de utilizarla correctamente, mantengan el distanciamiento, permanentemente lavado de manos. Recuerden que eso puede salvar la vida de usted, de nosotros y de toda la familia. Un gran abrazo de afecto hasta el día lunes.